Bueno, hola a todos, bienvenidos al módulo 16 de Blue Hacking Mastery. Estamos ahora en la clase de la maestría de la persuasión y básicamente en esta clase vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer para persuadir a una persona y, entre comillas, convencerla o hacerle entender de que nuestro producto o servicio es la solución que ella busca. Entonces, vamos a empezar con esta primera sección, que es explicar cómo funciona la persuasión. Y lo primero que quiero hacerles entender a todos es que la persuasión viene de entender la realidad de las otras personas. Y hay que entender que la realidad es una burbuja creada desde tu perspectiva. Y la realidad, como dije, consiste en una burbuja que básicamente es el mundo con el que interactúas. Y esa burbuja no la compartes con nadie más. Y esto consiste solo en tu experiencia de vida, sentimientos, historia, hábitos, pensamientos, valores, etc. Y es tu filtro de cómo ves el mundo. Y todo el mundo tiene una burbuja de realidad única. Y compartimos algunas partes de esa burbuja con otras personas o grupos que tienen una realidad similar. Y la confianza y la compenetración profunda comienza con la comprensión de la burbuja de realidad general de la persona que estás tratando de persuadir. Entonces, tienes que entender que si quieres persuadir a la otra persona, debes entender su burbuja, su forma de ver el mundo, sus necesidades, sus dolores, sus deseos. Y por eso es que realizamos una investigación de mercado. De hecho, el copy no viene de lo que la persona dice. El copy viene del mercado y viene de hacerles entender a las personas en base a sus propios dolores, deseos y necesidades que nuestro producto funciona. Y se trata de direccionar la persuasión, se trata de direccionar esas necesidades ya existentes hacia un producto, servicio o solución. Entonces, si queremos persuadir a alguien, no tenemos que inventarnos nada. Tenemos que entender qué es lo que esa persona busca, necesita, cómo ve el mundo, cómo lo entiende y adaptarnos con nuestro mensaje para que esa persona nos entiende, para direccionar sus necesidades hacia nuestro producto o servicio. Entonces, la persuasión es desarrollar y compartir una profunda relación y confianza con alguien que te permite tener influencia en su proceso de toma de decisiones. No significa implicar la fuerza o manipulación, sino que es como un romance. Y básicamente estás conociendo en un nivel más profundo a la otra persona para poder relacionarte y comunicarte con ella de manera más efectiva. Y no serviría de nada persuadir a alguien que no encaja bien en lo que estás vendiendo. Persuadir no es maldad. La persuasión real es la habilidad de saber si coincide con lo que ofreces o no. Y no conviene tener clientes que no lo hagan. Entonces, primero que nada, este es el primer concepto de la persuasión. Básicamente, no significa que estamos aprovechándonos de nadie, sino que estamos ayudando a personas que ya tienen dolores, deseos y necesidades a resolverlas a través de nuestro producto o servicio. ¿Y por qué la mayoría de las personas fallan en persuadir? La mayoría de las personas no se toman el tiempo suficiente para conocer la realidad de sus prospectos, ¿ok? Y en la medida que se requiere para persuadir con éxito. Entonces, si fallas en persuadir a otra persona, es porque no entiendes con exactitud cuáles son sus necesidades, ¿ok? Entonces, para persuadir a otros, tienes que entender sus necesidades, tienes que entender sus dolores, tienes que entender sus deseos. Y una vez que entiendas todo eso, vas a poder direccionar todo eso hacia donde tú quieras, que es tu producto o servicio. Pero si no los entiendes, no vas a poder persuadirlos, porque simplemente vas a estar hablando de lo que tú supones que la otra persona quiere o necesita versus lo que la otra persona quiere o necesita. Para eso debes comunicarte mejor, sabiendo sus necesidades, para que confíen en ti. Y básicamente lo hará si ven que puedes ver la realidad desde su burbuja porque los entiendes. Las personas van a hacer lo que tú les digas solo si pueden ver que tú entiendes su realidad, su perspectiva, su filtro y su forma de ver el mundo.
Y para esto es importante hablar de este término que viene de Robert Cialdini, que es la persuasión. Y es importante entender que antes de persuadir a alguien, primero debes desarrollar una clara idea de lo que quieres que la otra persona sepa, piensa, sienta y haga. Y debes pensar por adelantado, lo cual te permitirá establecer resultados claros, no solo para la otra persona, sino también para ti mismo. Y es importante ponerte en el lugar de la persona a la que intentas persuadir y establecer el razonamiento de por qué deberían elegirte a ti en vez de a otra persona o producto. Y si no sabes por qué la gente debería escucharte, comprarte o invertir en ti, entonces necesitas dar un paso atrás para pensar estratégicamente en tu proceso de persuasión. Y la persuasión comienza por dos lugares. Obviamente tiene que ver mucho con qué digo, pero el qué digo se relaciona con qué, con básicamente qué ofrezco y a quién se lo ofrezco. Y se relaciona con qué necesidades tiene esa persona. Entonces es por eso que antes de hablar de ventas, hablamos de desarrollo de oferta, investigación de mercado, entender a nuestro avatar y todo eso. ¿Ok? Entonces, básicamente, debes leer tu investigación de mercado antes de salir a hacer ventas. Y básicamente lo que debes hacer es entender a tu prospecto y escucharlo con claridad antes de intentar venderle. Y esto ya lo hablamos un poco en la lección anterior. La mayoría de las personas intentan vender a la primera sin escuchar a la otra persona. Y vender a la primera sin escuchar a la otra persona es como diagnosticar una medicina sin preguntarle a la otra persona qué dolores tiene. Y eso es mala praxis. Y literalmente en la medicina es ilegal. Entonces, ¿por qué lo hacemos en la medicina y en los negocios? ¿Por qué no lo hacemos en la medicina y en los negocios? Sí, esa es la pregunta. Entonces, antes de persuadir a cualquier otra persona, céntrate en entender sus dolores y sus necesidades y todo eso, ¿ok? Y es importante ponerte en el lugar de la persona, como te dije antes, para entender todo esto de cómo ven el mundo, por qué deberían elegirte a ti y todo eso. Entonces, antes de intentar ser el mejor vendedor, decir las mejores palabras, tener la mejor tonalidad, céntrate en ser el mejor oyente. Porque si puedes escuchar a la otra persona y direccionar esas necesidades que tiene de la manera adecuada, entonces vas a poder vender con éxito. Y ser el mejor vendedor no se trata de ser el que más habla o el que mejores palabras dice, sino el que mejor escucha y mejor se adapta a las respuestas del prospecto. Y la mejor manera de persuadir a alguien es a través de una metáfora también. Se utilizan para que alguien entienda o se conecte con tu idea a un nivel más profundo. Y en esta semana de ventas veremos algunas metáforas o historias que podemos utilizar para persuadir a otros y luego te enseñaré cómo puedes desarrollar incluso tus propias metáforas o ideas. Y vamos a hablar un poco de la persuasión y es la parte de las texturas detalladas de la realidad. Y para ser efectivamente persuasivo necesitas saber cómo hablan específicamente las personas, cuál es su jerga y cuál es su vocabulario especial. Por ejemplo, los doctores, cómo hablan los doctores, qué vocabulario tienen, o los abogados, qué vocabulario tienen. Y después necesitas hablar de lo que sienten las personas específicamente. Y debes entender cómo lo describen también. Y cómo lo que sienten afecta específicamente su vida. Y lo que específicamente están experimentando en el día a día. Y cómo su experiencia diaria les afecta específicamente tanto interna como externamente. Y esto creará una profunda confianza, una profunda relación y un urgente sentido de anticipación para tus consejos, tus soluciones y seguirte de cualquier manera que elijas para dirigirlos. Así que enamórate de tu cliente ideal. Piensa en tu primer amor. ¿Sabías todo de esa persona? Su color favorito, su película, su canción, su comida. Aprendiste sus manías y sus disgustos. Y te importaba. Conocías su burbuja de realidad. Y preocúpate por tu prospecto como si fuera tu primer amor. Y este es el paso número 1 para persuadirlos. Tienes que preocuparte por ellos como un loco. ¿Ok? Preocúpate por la persona que va a comprarte tu producto o servicio, cómo te preocupabas por esa persona que amabas o cómo te preocupaste por tu primer amor, que de seguro lo has tenido como todos. Y habla el idioma de tus clientes. Parte de la persuasión es esta persuasión en la cual nosotros entendemos su idioma, entendemos su lenguaje, entendemos su jerga y hablamos en la forma en la que ellos hablan. Y debes conocer el vocabulario único que tu mercado objetivo utiliza para comunicar sus frustraciones, miedos, anhelos y deseos. Y eso es uno de los primeros pasos
para ser capaz de unir tu burbuja de realidad y persuadirlos efectivamente. Y cómo hablan es como debes hablarles para vender. Cuando no hablas el lenguaje único de tu cliente ni usas su vocabulario, esto causa fricción. Y la fricción hará que te empujen fuera de su burbuja de realidad. Y la fricción es el villano que la persuasión está tratando de conquistar y eliminar. Y esto significa que tienes que aprender su lenguaje y el vocabulario. Así que descubre el vocabulario de tu mercado. Solo un conocedor de la burbuja de realidad de su mercado objetivo va a saber las palabras específicas utilizadas para describir cosas y situaciones dentro de su realidad. Por ejemplo, en la industria médica se utiliza pacientes, síntomas, diagnósticos, ajustes y tratamiento. Y en la industria jurídica se utiliza casos, representantes, alegatos, pruebas, acusados, etc. Y recuerda que cada nicho tiene su propio y único vocabulario basado en valores y creencias. ¿Y qué son los valores y creencias? Bueno, las creencias son conceptos conscientes que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Y vienen de lo que vemos, escuchamos, experimentamos, leemos y pensamos. Y sostenemos que nuestras creencias son verdaderas y que se construyen con el tiempo. Y siguen siendo verdaderas para nosotros, incluso si no lo son. Y las creencias son las que determinan nuestras actitudes y opiniones. Y los valores son los que nuestra mente utiliza como guías para nuestros comportamientos, estilos e interacciones con otros. Y tienes que entender los valores y creencias de tu cliente. Por ejemplo, algo que debes entender es volver a la semana 1, repasar las 6 necesidades humanas y ver cuál de esas 6 necesidades la persona a la que le estás vendiendo está tratando de satisfacer antes que el resto. Siempre recordemos que hay 2 necesidades principales que todo el mundo tiene, por las cuales dirige su vida. Todos tenemos esas 6 necesidades, pero siempre hay 2 que son más fuertes. Entonces, lo que debemos hacer básicamente es entender cuáles son esas 2 necesidades. Y debemos entender también sus creencias y sus valores, porque si entendemos esto, podemos entender qué decirle, cómo responderles y todo eso para que la persona termine comprando nuestro producto o servicio y tomando las acciones que nosotros queremos. Porque también la persuasión no es solo el hecho de vender en una llamada de ventas, sino que todo lo que estás aprendiendo en esta semana de ventas lo puedes utilizar para el copy. Obviamente la parte de copy específicamente no la vamos a ver en este programa, sino que la vamos a ver en el siguiente programa, que ya hablaremos de eso al final de Blue Hacking Mastery. Pero sí que la parte de venta la puedes utilizar muchísimo para el copy de tus anuncios, tu funnel y tus conversaciones de prospección. Entonces vamos a hablar un poco de los metaprogramas. Y la forma en la que actuamos puede estar gobernada por nuestros valores, pero el método por el cual actuamos está dirigido por metaprogramas. Y los metaprogramas nos ayudan a determinar a qué le prestamos atención y ayuda a filtrar los millones de piezas de información a nuestro alrededor y dentro de nosotros para llegar a una decisión completamente inconsciente y casi instantánea. Y puede ser cambiado conscientemente, y en nuestro caso vamos a apelar a los metaprogramas de nuestro público objetivo. Y cuando nuestros valores se cumplen, logramos una emoción deseada. Cuando no lo son, se encuentran, logramos una emoción diferente y a veces indeseada. Entonces debemos alinear nuestros valores con los del cliente, ¿ok? Y debemos hacer básicamente nuestro mensaje adaptado a los valores y necesidades del cliente. Así que debes identificar sus necesidades más fuertes y vender por ahí. Debes identificar si tu cliente está queriendo satisfacer la necesidad de significado, la necesidad de variedad, la necesidad de certeza, de conexión, de crecimiento o de contribución. ¿Cuál de estas 6 necesidades está intentando satisfacer tu cliente principalmente con el resto? Y básicamente vamos a hablar de los gatillos mentales. El último y más importante paso en el proceso de persuasión es comenzar a familiarizarte con los gatillos mentales. Y los siguientes disparadores o gatillos mentales deben ser utilizados a lo largo de todo el proceso de persuasión y pueden ser reutilizados en cualquier momento de tus conversaciones. El primero que nada es el de comunidad. El primer gatillo es el de la comunidad y muestra a las personas que van a pertenecer a algo. ¿Ok? Las personas aman formar parte de comunidades
y sentir que pertenecen. ¿Cómo puedes utilizar esto? Puedes mostrar a las personas que hay una comunidad de alumnos que están tomando tus servicios, o hay una comunidad de clientes que están tomando tus servicios, o que al tomar tus servicios van a formar parte de un grupo de personas con ciertos valores. Utiliza siempre la comunidad en tu persuasión, en tus mensajes, en tus copies y en tus guiones de venta. Lo siguiente es la prueba social. Muestra siempre resultados de otros. La gente está excesivamente influenciada por otras personas similares a ellos que tienen tu producto o servicio. Ok, si encuentras a alguien similar a ellos y puedes mostrarlo como testimonio en video o foto, eso va a ayudar muchísimo a generar confianza. Y el cliente va a querer saber quién más que conozco y respeto ha comprado este producto, o quién más que estaba en mi situación ha comprado este producto o servicio. Y el cliente potencial siente que si otras personas similares a él han comprado el producto, entonces debe estar bien. Y los testimonios prueban al cliente que es una decisión de compra segura. Entonces, siempre que tengas clientes, asegúrate de que estén satisfechos. Porque si tus clientes están satisfechos, entonces van a dejarte testimonios y podrás utilizar esos testimonios para tus ventas, lo cual al final te conseguirá más ventas. Y recuerda siempre utilizar la prueba social en todo momento. Muestra videos de resultados de personas, muestra videos de resultados tuyos y muestra capturas de pantallas de personas compartiéndote mensajes, agradeciéndote por tus servicios. Y eso lo puedes hacer incluso durante la llamada de ventas o también en tus copies de anuncios o en tus funnels. El siguiente gatillo es el de gustar. Y lo mucho que le gustes al cliente es una gran influencia de compra en cualquier transacción de compra. Cuanto más le gustes a la persona, más querrá comprarte. Por eso siempre es importante el hecho de lograr una familiaridad con nuestros clientes potenciales. Si podemos hacer que nuestros clientes potenciales se generen una relación de confianza o en algún sentido de amistad con nosotros, entonces vamos a poder lograr que compren con más facilidad. Y las emociones, tanto positivas o negativas, distorsionan las valoraciones de tu producto. O sea, esto significa que las emociones positivas o que la persona te quiera más hacen que tu producto o servicio sea visto en una mejor luz o de una forma más positiva. Y así también los sentimientos negativos hacen que tu producto o servicio se vea de forma negativa. Si una persona no te quiere, va a ser más difícil que te compre. Si una persona te quiere, va a ser más fácil que te compre. Haz que la persona te quiera y para esto genera una conversación, un vocabulario amistoso y además aporta a la vida de la otra persona. El siguiente es el gatillo de autoridad. Muéstrate como un referente. Estamos fuertemente influenciados por personas conocidas y respetadas por su experiencia. Y el comportamiento del comprador está influenciado por los avales de terceros en forma de publicaciones, radio y televisión. Por ejemplo, si puedes conseguir notas de prensa o que otras personas hablen sobre ti, eso te va a dar autoridad y vas a influenciar más y persuadir más a las personas. Y los comportamientos de compra están influenciados por símbolos de éxito como coches, ropa y accesorios. No te digo que vayas por ahí con un Lamborghini, pero sí te digo que el hecho de estar bien vestido, bien presentado y, por ejemplo, tener aval de terceros va a hacer que las personas te presten más atención en el momento de persuadirlas. Luego la anticipación y la sorpresa. La anticipación genera expectativa y a las personas les encanta la expectativa. Esto es un gatillo mental que puedes utilizar muchísimo. Por ejemplo, si quieres que las personas se registren a un entrenamiento tuyo o compren algún producto o servicio tuyo, puedes hablar mucho de sorpresas. Vas a tener una sorpresa extra, vas a tener un bonus extra, una sorpresa por asistir a la llamada, cosas así funcionan muy bien y puedes utilizarla muchísimo en tu proceso de persuasión. Y después el enemigo en común. Básicamente algo que debes tener en cuenta es que esto ya lo hablamos antes, pero las personas se unen a movimientos los cuales luchan con ellas. Entonces debes entender qué odia tu cliente ideal, qué odia tu prospecto, qué odia esa persona que tienes ahí enfrente, qué es lo que realmente no le gusta para nada, qué es esa cosa que detesta. ¿Es la universidad? ¿Es las dietas estrictas? ¿Es una relación de pareja tóxica? ¿Qué odia esa persona que estás ayudando? ¿Es el no saber tener clientes? ¿Qué es lo que esa persona odia? Investígalo.
Y una vez que entiendas qué es lo que esa persona odia, entonces vas a poder atacar a eso que odia. Yo, por ejemplo, ataco a las universidades, obviamente. ¿Por qué? Porque sé que mi cliente ideal, tanto como yo, odia a las universidades. Y el atacarlas va a hacerte que puedas, en algún sentido, vincularte con ellos. Porque si los dos odiamos a algo, entonces automáticamente estamos juntos en el camino. Luego, básicamente, la comparación. El hecho de comparar con otras cosas. Las personas contrastan o comparan los precios de los artículos con otros artículos. Y presentar también primero un precio mayor y luego un precio menor, así también como un artículo o producto mayor de precio y luego otro menor de precio, va a ayudarte a generar un contraste en la persona. Por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho hacer para persuadir es el hecho de comparar mi precio con el resultado. Y esto es un ejemplo práctico de cómo aplicar esto en la persuasión. Entonces, por ejemplo, una comparación que yo hago mucho es, ok, supongamos, un programa mío, 2.000 euros. Imaginémonos lo siguiente. Puede ser que por un programa online pienses que estoy loco en pagarme 2.000 euros. Pero vamos a pensarlo de esta manera. Imagínate que este programa online tú pagas 2.000 euros, pero luego generas 10.000 euros al mes. ¿Es caro o es barato? Eso es lo que debes hacer. Debes generar comparaciones en la mente de la persona con las cosas que ya conocen o con cosas en su realidad para que compren tus productos o servicios. Y después el tema del compromiso y la consistencia. Genera compromiso en la persona. Las personas se van a esforzar por ser coherentes con lo que han dicho en el pasado. Entonces, por ejemplo, una forma muy buena de persuadir es pedir a las personas que se comprometan en público en algún lugar y que luego, en el momento de tomar la acción, tengan que responder a ese compromiso público que han hecho. Luego, la reciprocidad, que es básicamente da y las personas sentirán la necesidad de devolver. Nos gusta pagar a los demás cuando hacen algo por nosotros y queremos responder a las bondades o favores de los demás. Y después hablamos de la reciprocidad emocional. Si tú me haces sentir bien, yo te haré sentir bien. Y también la reciprocidad física. Si haces algo bueno por mí, yo haré algo bueno por ti. Y cuando haces algo por alguien más, lo pones bajo un estado de obligación. Por eso, busca siempre la manera de hacer favores o bondades a tus prospectos. De hecho, Jay Abraham dice algo muy interesante, que es el hecho de no esperes a que haya un intercambio de dinero entre partes para empezar a tratar a tus prospectos como clientes. Voy a repetir esa frase porque es clave. No esperes a que haya un intercambio de dinero entre partes para empezar a tratar a tus prospectos o potenciales clientes como clientes. Esto significa que empieces a aportar valor desmedido a las personas que están interesadas en comprar tu producto. Si estás haciendo un seguimiento, puedes dar muestras gratis, pruebas gratis, puedes darle una clase gratis. Hacer algo como si la persona ya fuera tu cliente va a hacer que se sienta en deuda y quiera devolverte y deje todo por ingresar a tu servicio. Luego, la razón más grande o el porqué. Y esto es súper importante, es el hecho de comunicar tu misión y visión. Como hablamos antes, a las personas les encanta el hecho de pertenecer a una comunidad. Y también les encanta el hecho de ser parte de algo más grande. A todos nos encanta eso. Y si podemos comunicarle a las personas que van a ser parte de algo más grande, de un porqué más grande o algo de eso, entonces vamos a tener mucho éxito persuadiendo. Luego la novedad, a la gente les encanta comprar, consumir, hacer y pensar en lo que no ha experimentado antes. Y esto es el vehículo azul, muestra tu producto o servicio como algo nuevo. Luego está el orgullo, que todas las personas tenemos ego en el juego. Todos queremos creer que lo que hemos hecho en el pasado es importante. Y al ofrecer algo nuevo a tu prospecto, ellos van a tener que renunciar a algo viejo. Y al sugerir una nueva acción, van a hacerse la pregunta de por qué no lo han hecho, conocido o por qué no lo han conocido todavía. Y demasiada gente hace un gran trabajo en todas estas otras áreas, pero no abordan por qué alguien no ha hecho nada. Y reconoce que esta puede ser la primera vez que tu sujeto ha sido persuadido en tu idea. Y honrarlos por no haberlo hecho todavía. Esto es algo importante. Que tu prospecto, voy a poner aquí que sea más claro. Esto es algo súper importante. Cuando tú le estás vendiendo un vehículo azul a alguien, lo primero que va a pensar, o algo tan bueno es, ok, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo he conocido antes? O si esto es tan bueno, ¿por qué es la primera vez que lo escucho? Y debemos entender que siempre hay un factor de orgullo en el resto de las personas cuando presentamos un nuevo vehículo, una nueva oportunidad que no han intentado antes. Porque lo que están pensando es, ok,
¿por qué no he visto esto antes? Me siento como un idiota, etcétera, etcétera. Pero al final lo que tú quieres hacer es reconocer eso, reconocer el hecho de que no lo han visto porque se lo mantienen oculto o porque no querían, las personas no quieren que él lo sepa, etcétera, etcétera. Y encuentra una justificación para justificar sus fallos y no dañar su orgullo. Luego la popularidad, la gente compra, cree y actúa por su popularidad y nadie quiere quedarse fuera o detrás. Y la forma en la que manejas el miedo a perderte con la gente es que se dirige específicamente a la popularidad en el proceso de la persuasión. Por ejemplo, hay grupos donde se dejan saber a los candidatos que el 50% de los que aplican pueden ser rechazados. Y esto hace que la persona quiera formar parte de este grupo exclusivo porque esto hace que su valor aumente. Quieren sentirse mejor estando en una comunidad en la que pocos entran y quieren comentarlo para generar admiración y aparte de ser más buscados. Y la mente humana funciona de esta manera. Piensas que en la exclusividad vas a estar mejor y que es mejor un sitio donde pocos logran entrar o algo que pocos puedan comprar y que es algo al que todos tengan alcance. Así que tu confianza aumenta debido al logro de entrar o adquirir eso que pocos pueden tener. Lo siguiente es la escasez. Esta es muy conocida, probablemente ya lo conozcas, y es el gatillo de que cuando las cosas están menos disponibles, la persona típica va a comprar más. Y es importante implementar esta mentalidad similar en el proceso de persuasión, conduciendo a una fecha límite de venta, limitada cantidad de tiempo o tiempo de la oferta. Y hay 3 componentes importantes en este aspecto. El primero es que se requiere de una razón o un motivo. Lo segundo es que debe haber una fecha límite. Y lo tercero es que en la razón estén involucradas otras personas. Y vamos a hablar de un par de formas de aumentar tu popularidad y exclusividad. Primero es la disponibilidad limitada. Hay 2 formas en las que no estés disponible. La primera es social proof, que es prueba social, porque hay mucha demanda de tu tiempo de parte de otras personas, y la escasez, que hay una cantidad limitada de lo que podemos hacer. También el precio alto, mientras más costoso sea, más exclusivo es. Y por último, la aplicación, que las personas tienden que aplicar para obtener este servicio. Ahora vamos a hablar de la persuasión aplicada. Y ahora que hemos establecido la mentalidad correcta y los gatillos en el proceso de persuasión, es tiempo para centrarte en la conversación real de la persuasión. Y primero, en la persuasión es algo importante el hecho de cambiar tus preguntas a afirmaciones. ¿Ok? Muchas personas... Muchas palabras que varios usan son débiles y pasivas y deben eliminarse. Por ejemplo, la palabra si te parece. La palabra si te parece debes eliminarla de tu vocabulario porque es una pregunta débil, ¿ok? Es una afirmación débil. Entonces debes cambiar tus peticiones a afirmaciones. Y sabemos que tienes mejor resultado usar palabras que indiquen poder a la hora de hacer una venta, en lugar de prácticamente suplicar por la atención de la otra persona. Y escribe al menos 5 palabras pasivas que utilices y reemplázalas por palabras que indiquen poder que podrías usar. Y no dejes que se convierta en un hábito. También haz más preguntas. Haz más preguntas en vez de hablar más. Las preguntas ayudan a las personas a pensar y a llegar al pensamiento que tú quieres, pensando que se les ha ocurrido a ellos. Las preguntas son claves y como yo he dicho antes, no se trata de quién hable más, sino se trata de quién escuche más al otro. Porque si tú escuchas al otro, sabrás cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades y cómo responder. De hecho, si tú llamas a alguien y le vas preguntando las cosas que debes preguntarle de la manera adecuada y en el orden adecuado, vas a llegar a la conclusión adecuada. Y muchas veces las personas incluso terminan diciéndote cómo tú debes venderles y qué debes decirles exactamente para venderles tu producto o servicio. Y a veces incluso con preguntas logramos descifrar las palabras exactas que debemos decirles en qué momento y, más importante, que no debemos decirles. Algo muy bueno es una historia de una persona que escuché en un entrenamiento de ventas, y es que llamó a un prospecto y el prospecto no quería hablar con él, no quería comprar nada, y lo único que hizo esta persona fue preguntarle por qué, y el prospecto le fue contando toda una historia de que lo habían estafado en el pasado con estas palabras, con esta promesa y con todo eso, y que al fin y al cabo lo que esa persona quería era esto, y le dijo exactamente qué le tenía que decir y qué no tenía que decirle para hacer una venta. Y básicamente comparte una historia personal o conexión personal con el prospecto para relacionarte con el tema y la situación.
Y esto va a hacer que la persona tenga su propia epifanía. Y a nadie le gusta el hecho de, hablando del giro de ego, que es el siguiente, nadie quiere pensar que tienes un ego. Sin embargo, todo el mundo tiene uno y quiere ser percibido de forma positiva. Necesitas reconocer auténticamente las fortalezas de la persona, habilidades, contribuciones desde un lugar auténtico. Y las conversaciones de persuasión solo funcionan si tienes una intención positiva. Ok, entonces giro de ego y relacionar. Relacionar las personas con cosas, como hablé antes, del hecho de, ok, relaciona esto con esto. O por ejemplo, algo que puedo hacer es relacionar, ¿no? Con historias personales. Ok, yo tampoco podía conseguir el dinero cuando comencé para invertir, pero hice esto o lo otro. O esto funciona muy bien para resolver objeciones, el hecho de relacionar. Mira, si te plantean una objeción de tiempo, puedes relacionarlo con una historia tuya o de un cliente que haya resuelto el problema del tiempo. Si te ponen la del dinero, puedes relacionarlo con una historia tuya o de un cliente que consiguió el dinero. Siempre puedes relacionar. El giro de ego ya lo vimos, ahora vamos a ir a sugerencias. Y una vez que hayamos volcado el ego, es importante proporcionar sugerencias al prospecto. Proporciona una respuesta clara en cuanto a la forma en la que los ayudarás a satisfacer esa necesidad, y la sensación de satisfacción permitirá al prospecto sentir que ofreces el mejor consejo y que tu motivo es ayudarlos de verdad. Y luego, por último, verifica. Luego de hacer una sugerencia, averigua qué le ha parecido al prospecto y a ver si estás en la misma página con ellos. ¿Ok? Luego las palabras de activación. Vamos a ver un par de palabras de activación que podemos utilizar en la persuasión de ventas o en las llamadas o en nuestros funnels. La primera palabra de activación que podemos utilizar en la persuasión es prácticamente. Prácticamente te permite hacer afirmaciones y te protege desde un punto de vista legal. Por ejemplo, no le dirías a un cliente: todos mis clientes ganan dinero. Primero, porque no te van a creer. Y segundo, porque no es verdad. Y prácticamente todos mis clientes ganan dinero, es mucho más creíble y legalmente defendible. Después, otra palabra es solo. Solo es un gran minimizador, especialmente cuando estás asociado con el precio. Y cuando solicites un pedido e incluyas un monto en dólares, utiliza la palabra solo. Por ejemplo, solo cuesta $49.95. Suena mucho más razonable que cuesta $49.95. Y usa solo cuando menciones el precio y solicites compromisos. ¿Por qué? Porque es un justificador y proporciona una razón que hace que las personas piensen de manera diferente sobre lo que estás pidiendo. Y utiliza por qué cuando necesites justificar lo que estás pidiendo y por qué lo necesitas. ¿Ok? Después, el desembolso efectivo o inversión. Desembolso efectivo o inversión son reformuladores y hacen que el cliente vea el costo del producto de una manera diferente. Por ejemplo, mi producto no cuesta nada, es solo una inversión. Y después es como cuando pones tu dinero, por ejemplo, algo que hemos decir, ¿no? Mi producto no cuesta nada, es solo una inversión. Es como cuando pones tu dinero en un plazo fijo y no pierdes ese dinero, solo te lo retienen por un tiempo para devolverte más. Esa es una muy buena forma de resolver la objeción de que algo es muy caro o que cuesta mucho. Después, me alegraría. Me alegraría es especialmente poderoso para después del hecho. Me alegraría es una gran construcción de instrucciones. Por ejemplo, quiero que ingreses a mi curso, pero entiendo que no tienes, aunque entiendo que no tienes el dinero, aunque me alegraría que lo consiguieras, ¿no? Algo así. Y me alegraría que entraras a mi producto o servicio. También cambia cómo te sientes acerca de ti mismo mediante el uso del diálogo interno positivo. Vamos a hablar de un par de frases para mejorar las ventas, ¿ok? Llevar de la mano en cada paso el camino, ya que todos los clientes quieren, ¿ok?, que básicamente los lleves de la mano y no les gusta que los dejes colgados. Y esta frase elimina ese miedo y elimina un gran negativo que siempre existe en la mente del cliente. Después, mostrarle los inconvenientes. Básicamente funciona para productos o servicios complejos. Muchas veces las personas dudan en comprar porque temen no saber cómo usarlo adecuadamente o que será difícil de usar. Y este patrón compensa ese miedo al afirmar que les mostrarás cómo hacerlo simple, fácil y maravilloso.
Y después una gran ventaja con pocas desventajas. La gente siempre se preocupa por lo que saldrá mal si compra. Y esa frase aborda ese miedo al convencerle a los clientes de que tienen mucho que ganar y poco que perder al comprar a tu producto o servicio. Por supuesto, necesitan ser respaldados con evidencia. Pero esta frase es tan poderosa que debería usarse varias veces durante tu acercamiento. ¿Ok? Entonces, básicamente debes, en algún sentido, mostrar muchas veces la ventaja sin la desventaja. Por ejemplo, la famosa fórmula para armar un título, que es cómo X sin Y. Cómo lograr lo que quieren sin lo que no quieren. Después, increíblemente fácil de comenzar. La gente es increíblemente simple, ¿ok? Y no quiere gastar energía. Quieren que se les diga cuán fácil es modificar su préstamo o arreglar su crédito, ¿no? En el caso de los dolores de crédito. Y estás eliminando lo negativo y agregando un positivo. Después, programa entrenamiento en profundidad. Este es un gran patrón para usar cuando tu producto requiere que las personas aprendan algo para poder usarlo, ¿ok? Y le dices a los clientes que tú estarás ahí sosteniendo su mano en cada paso del camino, ¿ok? Después, es una relación a largo plazo. Este patrón se utiliza el ritmo futuro o el future pacing para recordar a los clientes de que lo puedes hacer por ellos a largo plazo. Y les dices a los clientes que una vez que completen la transacción es solo el primer paso de todas las cosas que puedes hacer para mejorar sus vidas, ¿ok? Y después, el sistema probado. Tienes que decirles que tienes un sistema A y que la gente le encanta comprar sistemas. Y especialmente les encantan los sistemas llave en mano que muestran paso a paso, movimiento por movimiento. Y otro gatillo es la escasez por demanda social. Hubo un experimento social en el cual se coloca un frasco con galletas frente a unas personas en una mesa. Y deben tomar las galletas, probarlas y decir qué les parecen. Y en otra sala hay la misma cantidad de personas y menos galletas. Y también tenían que dar su opinión sobre ellas. En ambas salas daban las mismas galletas. Las que eran escasas sabían 2 a 3 veces mejor que si las estaban disponibles para todos. Y este es el poder que ejerce reducir la disponibilidad. Nunca debes estar disponible ni físicamente ni por teléfono. El ser difícil de contactar aumenta tu valor de manera significativa. Y las personas deben entender que no estás disponible siempre, ¿ok? Y básicamente el método de la escasez por demanda social es básicamente el hecho de que estás limitado y esto aumenta tu valor. Por ejemplo, si básicamente dices a un grupo que un artículo X va a dejar de venderse el próximo mes, pero que no le digan a nadie, que lo mantengan en secreto, estas personas se van a sentir afortunadas de saber y van a comprar todos los que puedan porque ya no va a haber más. Y dejarán de comprar otros de ser necesario, solo por adquirir este cuyo valor es altísimo desde la noticia. Y ahora vamos a hablar un poco del lenguaje corporal avanzado, ¿ok? Y el lenguaje corporal va más allá de la mera apariencia. Es esta comunicación y no verbal que tiene el poder de impartir sentimientos, intenciones y pensamientos, ¿ok? Y básicamente el lenguaje corporal es lo que dices sin hablar. Y básicamente tiene el poder de impartir sentimientos, intenciones y pensamientos sin decir una palabra. El lenguaje personal en su mejor momento es el manejo efectivo del tiempo, el espacio, la apariencia, la postura, los gestos, la expresión facial, la apariencia, el contacto visual, el tacto y el olfato. Y mucha gente pasa por alto la importancia del lenguaje corporal como una habilidad de venta. Incluso cuando hablas por teléfono, la forma en la que te mueves afecta al tono de voz y afecta a cómo te percibe la otra persona. Entonces debes entender que el lenguaje corporal lo es muchísimo en la venta. No te diría que es todo porque hay algo que se afecta, es el tono, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero sí que afecta muchísimo. Y un ejercicio práctico es que no quiero que te concentres en las respuestas verbales que las personas te dan cuando hablas, ¿ok? En lo que quiero que te concentres es en lo que hacen justo antes de que te contesten. Las personas transmiten microseñales antes de hablar. Y estas microseñales a menudo se envían inconscientemente y son señales automáticas o sensibles y debes prestar mucha atención a estas señales porque si las sigues omitiendo no aprenderás nada.
¿Y qué hacen tus prospectos cuando no están de acuerdo con algo? ¿Qué está diciendo su expresión facial? Bueno, básicamente debes centrarte en leer esto. Por ahí una persona te dice, sí, voy a comprar tu producto o servicio, pero su expresión facial no te dice lo mismo. Y esto es lo que pasa muchas veces. Muchos vendedores no saben vender, no saben leer la expresión facial de las personas o el lenguaje corporal, y eso da lugar a que las personas digan algo en la llamada, pero luego no respondan. Y mucho cuidado con esto. Muchas veces las personas van a mentirte en la llamada con tal de escapar, pero no están del todo convencidas. Entonces, te recomiendo siempre que en los cierres de ventas prendas la cámara con la otra persona para lograr el compromiso en público, cara a cara, mirándolo a los ojos, ¿ok? Y mirando a los ojos, lograr ese cierre de ventas, ¿ok? Entonces, acuérdatelo, anótatelo, lo voy a poner aquí, ¿ok? De hecho, lo voy a anotar yo también. Prender cámara y mirar a los ojos para compromiso en el cierre. Y de esa forma también podrás leer su lenguaje corporal y ver si te están diciendo realmente la verdad o si tienen más dudas que resolver. Y vamos a hablar de la primera parte del lenguaje corporal. La primera parte es presentar una imagen profesional. Cuando te comunicas cara a cara tienes un 1/24 de segundo antes de que los demás te juzguen por tu aspecto y tu forma de comportarte. Y en este momento los demás habrán determinado si tienen una imagen positiva de ti en su mente y si eres alguien con que quieren hacer negocios o no. Y tienes que vestirte de forma profesional. Y con esto no me refiero a utilizar traje y corbata, sino a tener siempre un aspecto profesional. Y yo no utilizo nunca camisa, pero siempre tengo, por ejemplo, mi barba acomodada, mi pelo peinado y prolijo y mis prendas en un buen estado. Luego el contacto visual. Es muy simple y sin embargo mucha gente olvida que esta estrategia realmente funciona. Solo habla con alguien sobre cualquier cosa que quieres, que cree, y mantén contacto visual. Muchas personas no lo hacen porque se siente demasiado personal y algunos se sienten un poco avergonzados porque sienten que podrían estar enviando una señal incorrecta si hacen contacto visual. Olvídate de todo eso y sé feliz y hazlo porque es muy efectivo. Y es realmente la piedra angular de la hipnosis e influencia en general. También sonríe cuando estés llamando a un posible cliente. Coloca un espejo frente a ti porque, aunque no lo creas, durante una llamada las personas pueden sentir si sonríes o no. Y repite 5 veces que eres feliz viéndote en el espejo y de esta manera produces endorfinas. Y coloca afirmaciones en tu escritorio frente a ti y recuerda sonreír, especialmente si tu trabajo no es hacer llamadas, sino recibirlas. Y diviértete, de esta manera funciona mejor que si estás estresado. Vende tu personalidad y como actividad podrías anotar 5 maneras en las que podrías divertirte más durante tus llamadas de ventas y puedes hacer un brainstorming con tus compañeros de trabajo. Y vamos a hablar de 3 claves de la comunicación no verbal. La primera es la calibración, que es saber ver e identificar los estados de una persona sin preguntar directamente, sino mediante su lenguaje verbal y no verbal. Luego el rapport, que es acompañar los movimientos y el lenguaje de una persona para generar empatía y posteriormente liderar la comunicación. Y luego el feedback, que es la respuesta que se obtiene a una causa, acción, pregunta, movimiento o interacción. Y estos 3 pilares los debes tener en cuenta constantemente cuando estés realizando tu proceso de persuasión o de ventas, ¿ok? Y ahora vamos a hablar un par de tips del lenguaje corporal. Son tips así aleatorios, no tienen mucha explicación, así que les voy a mencionar bastante rápido para no extender mucho la clase, ¿ok? Primero que nada, ten un cuerpo tranquilo y relajado. Eso es el lenguaje corporal de alto estatus. Ten un cuerpo abierto, abre el pecho y los brazos, y las personas de bajo estatus siempre tienen un cuerpo cerrado para no llamar la atención. No hagas movimientos de tocarte o cruzar los brazos. Ten movimientos certeros, no muevas mucho el cuello y la cabeza y no parezcas ansioso. Y no te tires hacia adelante para hablar con otras personas, salvo que ellas lo hagan. Luego el espacio personal. La distancia entre las caderas de 2 personas puede indicar la relación que existe entre ellas. Y la zona íntima es de 15 a 46 centímetros, la zona personal de 46 a 1.2 metros, zonas sociales de 1.2 a 3.6 y la zona pública es 3.6 metros o más.
En países más cálidos como los latinos, las zonas se reducen. Y si una persona se aleja cuando te alejas, aléjate un poco. En zonas rurales, la distancia aumenta. Los gestos con las palmas. Exhibir las palmas es para demostrar franqueza y honestidad. La palma hacia abajo es posición de sumisión y hacia arriba es posición de poder. ¿Ok? Y la mano apuntando con un dedo es un signo de posición agresiva. ¿Ok? Y si pones la palma hacia abajo, acércate a la zona personal para desarmar a la persona. Y la técnica del guante, que es dar con las dos manos, debe ser solo usada con personas que conozcamos. Luego vamos a hablar de gestos con las manos y los brazos. Al frotar las manos es indicador de esperar resultados positivos. Y cruzar los dedos demuestra frustración. Cuanto más altas estén las manos, más difícil resulta la comunicación con la persona. Luego la ojiva que hace que los dedos de las manos se toquen, indica actitud de saberlo todo. Hacia arriba indica el hecho de hablar, ¿ok? Y hacia arriba indica escuchar. Y tomarse las manos por detrás es símbolo de superioridad y seguridad. Tomarse la muñeca por detrás señala frustración y necesidad de autocontrolarse. Tomarse el brazo es una forma aumentada de lo anterior. ¿Okay? Los pulgares por fuera y las manos por dentro demuestran una actitud dominante, los brazos cruzados demuestran una actitud defensiva y los pulgares hacia arriba una dominante. El agitar el pulgar apuntando hace referencia a hacer gracia. Y después golpear el dorso de mi mano derecha contra mi palma izquierda es un gesto que uso para crear certeza. ¿Okay? Que es como golpear así. Y después, ¿qué más tenemos? Las manos en la cara. Cuando decimos, escuchamos o vemos una mentira, nos tapamos la cara. Taparse la boca, rascarse la nariz, frotarse un ojo, frotarse la oreja, rascarse el cuello, tirar del cuello la camisa y los dedos en la boca son símbolos de mentira. Apoyar la cabeza en el brazo demuestra aburrimiento. Hacerlo solo levantando el dedo es una falsa simulación. Y apoyar el dedo en el costado de la cara y el pulgar por debajo de la barbilla es símbolo de pensamientos negativos. Y tocarse la barbilla es símbolo de tomar una decisión. Y tocarse la frente o la nuca es símbolo de castigar porque algo salió mal. Luego los brazos. El cruce de brazos estándar es para cuando alguien se defiende o esconde una situación. Si alguien cruza los brazos en una conversación, es que no está de acuerdo. Si alguien, además de haber cruzado los brazos, la persona ha cerrado los puños, la señal es de defensa y hostilidad. Cruzar los brazos y tomarnos cada brazo con la mano es símbolo de nerviosismo. Y si un vendedor ve que al final de la presentación el cliente cruza los brazos con pulgares hacia arriba, es signo positivo. Si los cierra como puños, debe continuar a hacer más preguntas o contar más del producto. Hay cruces de brazos más disimulados, los cuales son parciales. Por ejemplo, tocarse el brazo, tocarse la manga con la camisa, o ponerse el bolso como barrera o flores como barrera. Luego las piernas. Las piernas cruzadas demuestran una actitud defensiva, reservada o nerviosa. Las piernas en cuatro indican una actitud de competencia o discusión. Y esto, sumado a agarrarse la pierna, indica un individuo testarudo. Después el proceso de apertura. Básicamente es posición de defensa con brazos y piernas cruzados. Se deshace el cruzo de piernas y los pies retoman la posición neutra. El brazo, que está por encima de la cruz, se libera y aparece la palma cuando el sujeto habla y no vuelve a cruzar ese brazo y sostiene el otro. Se liberan ambos brazos y con uno se gesticula o se apoya la mano en la cadera o se mete en el bolsillo. Una de las personas se echa hacia atrás sobre una pierna y empuja al otro hacia adelante para señalar algo que a ella le resulta interesante. Después cruzar o doblar los brazos. Las piernas señalan la existencia de una actitud negativa o defensiva y lo mismo los tobillos. Lo mismo en el cruce del pie por detrás del gemelo. ¿Ok? Y otros gestos y actitudes comunes del lenguaje corporal es sentarse con la silla al revés, que es símbolo de querer dominar. Después recoger basuras imaginarias y mirar para abajo es un gesto de desaprobación. Inclinar la cabeza al costado es símbolo de interés. Inclinar la cabeza hacia abajo es símbolo de actitud negativa u opuesta. Los dos brazos detrás de la cabeza es símbolo de superioridad. Y las manos en la cadera son un símbolo de alerta y pelea o estar por alcanzar un objetivo. Y tirarse hacia adelante apoyando los brazos sobre las rodillas es un símbolo de listo para proceder o terminó la reunión. Si el antebrazo está en una pierna y la mano en la otra,
es un símbolo de proceder. Si las manos están sobre las rodillas o sobre la silla, es símbolo de terminar la reunión. Los pulgares en el cinturón es una actitud sexual agresiva. Ahora vamos a hablar un poco de los ojos. Cuando una persona se entusiasma, las pupilas se dilatan. Y cuando alguien está enojado, los ojos se contraen. Y cuando alguien sostiene la mirada 2/3 del tiempo, es que ve al interlocutor como atractivo dilatando las pupilas. O está enviando mensajes de hostilidad contrayendo las pupilas. Y vamos a hablar de los tipos de miradas. La primera es de negocios, manteniéndose dentro del triángulo imaginario sin bajar los ojos. El triángulo imaginario es entre los dos ojos y entre la entreceja. Después el social, que va de los ojos a la boca, el íntima, que va de los ojos al pecho, y de reojo, que es o de hostilidad o de amor. Y el gesto de bloqueo es cuando una persona evita mirarnos o cierra los ojos porque no le parecemos interesante. ¿Cómo controlamos la mirada de una persona? Bueno, el 87% de la información llega al cerebro de manera visual y el 9% de manera auditiva y el 4% por otros sentidos. Mostrar con un lápiz lo que queremos enseñar, luego levantarlo y ponerlo entre los ojos y de la otra persona. Esa es una buena forma de mostrar algo, o controlar la mirada de la otra persona. Luego hablemos de lentes. Ponerlos en la boca es un gesto de afirmación de seguridad. Y si después de sacarse los lentes los guarda, es que terminó la conversación. Si se los vuelve a poner, es que quiere ver. Luego los gestos de posesión. Las personas apoyan contra personas o objetos para destacar su derecho territorial al objeto o a la persona. Luego las neuronas espejo, que implica el uso de las 3 formas de comunicación: palabras, tonalidad y lenguaje corporal, para desarrollar una mejor relación con otra persona. Y al emparejar, no copiar y reflejar el estilo de comunicación de la otra persona, que es palabras, tonalidad y lenguaje corporal, tienes la oportunidad de entrar en su mundo y ver las cosas desde su perspectiva, sentir de la manera en que lo hacen y obtener una mejor comprensión de dónde vienen y como resultado crear un nivel inconsciente y poderoso de la penetración que mejora toda la relación. La clave es no hacerlo obvio cambiando de posición en el momento en que lo hacen. En cambio, espera unos segundos, muévete un poco y luego iguala una parte de su postura, como cruzar los brazos o las piernas o poner la mano en la cadera. Esta es una técnica muy poderosa para ganar confianza porque opera en un nivel inconsciente. Luego el anclaje. El anclaje es vincular los gestos con tonalidades o vincular algo a algo. Por ejemplo, algo que hacíamos en los eventos es el hecho de aplaudir las manos cuando queríamos que las personas se levanten. Entonces cada vez que aplaudíamos las manos, las personas se levantaban. Y de esta manera los gestos se convierten en anclas. Y cuando se une la fisiología apropiada, la tonalidad de las palabras adecuadas, ese es el punto clave. Y comprender cuáles son tus gestos naturales y vincularlos explícitamente a las personas diferentes y a las diferentes tonalidades te ayudará a obtener las tonalidades que tú quieras. Y vamos a hablar para finalizar esta lección sobre tonalidad y emoción. Solo el 9% de la comunicación humana es las palabras. Mucho más es cómo dices tus palabras, el tono en que las dices y cómo mueves tu cuerpo. La comunicación humana va mucho más allá de las palabras que decimos. Los estudios han demostrado que la gente hace juicios sobre lo que ve y oye en segundos. Y cada vez que dices algo de una manera excitada, segura, o contundente, o secreta, o sincera, o incierta, estás usando el arte de la tonalidad. Por ejemplo, si yo te digo, no entiendes lo increíble que es este producto, no es lo mismo que yo te diga, no entiendes lo increíble que es este producto. Obviamente suena totalmente distinto, y así tienen que ser. Y nunca hables como un vendedor. No te emociones demasiado, no hables demasiado rápido, no justifiques tu propio valor, no uses trucos y técnicas de ventas tradicionales o conocidas y interrumpe el estereotipo o el patrón de hablo todo el tiempo. No actúes como el típico vendedor egocéntrico. Luego vamos a hablar un poco del pacing. El pacing es adaptar la forma en la que hablas con la del cliente. Debes estar dispuesto a hablar a la velocidad en la que estos hablen, ya que alguien que hable rápido se desespera si hablas más lento, o alguien que habla lento se pierde si le hablas rápido. Debes manejar todas las velocidades, y el 95% de las personas no sabrán lo que estás haciendo, pero se sentirán muy cómodas hablando contigo. Luego el pausing, que es que debes hacer pausas durante lo que digas al cliente para crear un efecto. Eso es el pausing. El pacing es adaptarse al ritmo, el pausing
es ir haciendo pausas para remarcar lo último que dijiste. Luego el punching es hacer énfasis en una o dos palabras de cada oración para resaltarlas, y aunque la persona no capte las otras palabras, estas quedarán. Y puedes subir el tono o bajarlo, bueno, lo hice al revés en realidad, según lo que prefieras, o repetirlas. Y no utilices palabras que pueden ser desconocidas por la persona con la que hablas, porque vas a perder 20 segundos de su atención mientras trata de dar con lo que quisiste decir. Y vamos a hablar de 3 cosas en 4 segundos. Y es que tienes 4 segundos antes de que una persona se forme una imagen mental sobre ti, ¿ok? Y cause una primera impresión duradera. Las 3 cosas que debes establecer en 4 segundos es que eres una persona a la que vale la pena escuchar, que de lo contrario estás perdiendo su tiempo, ¿ok? Y básicamente después vale la pena escucharte porque eres una persona que puede ayudarla o puede ayudar a tus prospectos a conseguir lo que quieren, ¿ok? Y alcanzar sus objetivos. Y es crucial que tus prospectos sientan que puedes ayudarles a aliviar su dolor, de lo contrario no se abrirán a ser influenciados. Y que eres muy entusiasta. Esto se lo dices al prospecto que tienes algo grandioso que ofrecer, ¿ok? Y que eres un experto en tu área también. Esto le dice a la gente que eres una figura de autoridad y una fuerza a tener en cuenta. Y a la gente se le enseña a respetar y escuchar a las figuras de autoridad desde una edad temprana. Y después los 3 tipos de tonalidades. La subida, que es básicamente alguien sumiso, ¿ok? Este es uno de los tipos de tonalidades que quiere llamar la atención, porque quiere subirse a alguien. Luego la neutral, que es básicamente neutro. Y después la bajada. La bajada es cuando termino hacia abajo. Y es una voz más como de autoridad. Como quiero... empiezo con un tono alto y luego lo bajo. Y esto lo vamos a ver un poco más en la clase de negociación, las tonalidades, pero esto es una muy buena forma de explicarlo. Y ahora creo que vamos a cerrar esta clase con los 8 patrones de tonalidad. El primero es el de escasez, que se utiliza para indicar que algo es escaso y se acaba ahora, o que deben actuar rápidamente para no perderlo. Luego, el razonable, que es cuando quieres que alguien haga algo y estás insinuando que no es una gran cosa. ¿Tienes un minuto? ¿Te parece justo? Créeme, no te arrepentirás. Luego la certeza absoluta. Utiliza este tono más agudo y contundente y definitivo cuando quieras transmitir que estás absolutamente seguro de tu idea o de un producto. Por ejemplo, sí, es totalmente así, no pasa nada. Te prometo que vas a recuperar toda tu inversión. Así es como más agudo y más como certera y sirve para convencer a tus prospectos. Luego la tonalidad de me importa. Eso se aplica cuando se responde a la declaración de la otra persona con empatía y simpatía. Por ejemplo, si alguien te dice, estoy un poco apretado de dinero ahora, dirías algo como, te entiendo totalmente. Y decir esta frase con la tonalidad de, me importa, le da un mayor significado a tus palabras y te ayudará a dar un paso adelante con tu sinceridad. Luego pregunta en vez de declarar. Al utilizar una pregunta en lugar de declarar, una declaración se infiere un acuerdo con la otra persona. Si expresas en forma de pregunta levantando la voz al final de la frase como hola, soy Marcos, estás expresando una declaración como una pregunta y esto implica un acuerdo. Imagínate que quieres conseguir que una persona te atienda un llamado. Entonces la llamas y le dices hola, soy Marcos. Entonces es como que en vez de decirle hola, te llama Marcos, es como hola, soy Marcos. Y esto lo implementa el logo de Wall Street y básicamente es como que haces una pregunta con una afirmación y es como que la persona se queda como ok, ¿qué pasó aquí? Y la dejas como en shock y hace que la persona empiece a averiguar en su memoria como ok, Marcos, como... es como que hace que hagan una búsqueda de memoria interna sobre si te conocen porque no quieren sentirse afuera. Y esto a menudo te permite un tiempo extra para construir una relación y discutir tu producto o servicio con el cliente. Luego la serie de 3 tonos, que es cuando encadenas una serie de frases o oraciones con subtonos al final de cada una y obtienes lo que se denomina microacuerdos. Por ejemplo, hola, soy Marcos de Blue Hackers, aquí llamándote desde Miami. Y esto lleva a un nivel superior a lo anterior, ya que se hace 3 veces seguidas. Luego, presuponer. Utiliza un tono de presuposición cuando quieres hacer future pacing, que es básicamente hacer que la persona vea de alguna forma... Es como hacer básicamente que la persona vea como su futuro, ¿no? De una manera positiva.
y hacerlo ver obvio. Es como, ganarás dinero con ello. Ahora imagínate lo siguiente, es como pasas al future pacing y utilízalo para hacer la transición al future pacing. Luego el realmente quiero saber, y es como una tonalidad de me importa. Y sí, quiero saber realmente, o sea, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo te va hoy? Este es un tono de compromiso e interés total. Por ejemplo, si dices, hey, ¿cómo estás hoy? Usando un tono de voz entusiasta y alegre en lugar de, hola, ¿cómo estás? Te llama no sé quién. Como, hola, ¿cómo estás? Es un tono plano sin entusiasmo el primero, ¿no? Y te va a establecer con una persona que realmente quiere saber sobre tu prospecto y te destacarás y crearás una conexión inconsciente. Así que bueno, eso es todo por el módulo de persuasión, de persuadir a las personas. Estamos metiendo las clases un poco más rápido, dentro de una hora, por ahí luego con más explicación la regrabación me tarde más, pero lo importante ahora es que lo entiendas, vayamos al grano y ahora sí, vamos a la siguiente clase. Un saludo.